Buenas tardes, mi nombre es Iván Miguel Díaz, doctor en farmacia y bioquímica. A continuación vamos a presentar el curso Nuevas Tendencias en Farmacología y Farmacoterapéutica Cardiovascular, llevada a cabo en convenio con IPEC Salud y el Colegio Clínico Farmacéutico de Lambayeque. Bien, el presente curso tiene básicamente enfocar dos enfermedades muy importantes en la sociedad. Vamos a conversar primero con uno de ellos, es la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial nosotros sabemos que es una enfermedad crónica no transmisible que está incrementándose bastante a nivel mundial, la prevalencia. Entonces, el motivo de esta ponencia es enmarcarnos a la fisiopatología de la hipertensión arterial, conocer cuáles son los determinantes para el desarrollo de esta enfermedad. Son 5 los determinantes claves para la hipertensión arterial. El primero de ellos es el mecanismo neurohormonal, ¿sí?, que tenemos aquí en la parte central, el mecanismo neurohormonal. Segundo, los factores dietéticos, nutricionales, alimenticios. Tercero, los factores vasculares. Cuarto, los mecanismos celulares propios. Y vamos a conocer otros mecanismos. Entonces vamos a engranar y articular la fisiopatología de la hipertensión arterial en base a 5 determinantes claves que vamos a ir conversando y explicando cada uno de ellos. Los mecanismos neurohormonales, ¿a qué se está refiriendo? Vamos primero a observar. En primer lugar tenemos que hablar ante el incremento de la presión arterial. Siempre surgen mecanismos compensatorios para poder reducirla, pero cuando este mecanismo estresante está activado crónicamente, se hace crónico, frecuente, es que ya va adaptando nuevas actividades en el organismo. Y para ello, uno de los determinantes iniciales del desarrollo de la hipertensión arterial es la sobreactividad del sistema nervioso autonómico simpático, como lo tenemos aquí enfrente. Vamos a enmarcar 4 órganos muy importantes. Uno es el corazón, aquí lo tenemos en la parte superior izquierda. Tenemos el sistema nervioso central en la parte lateral derecha. Tenemos el vaso sanguíneo en la parte lateral derecha inferior y tenemos a los riñones en la parte lateral izquierda inferior. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros observamos un aspecto clave, nosotros aquí tenemos, es decir, nervio parasimpático aferente, y aquí tenemos a los eferentes, ¿sí? Nervio simpático eferente. Muy bien, cuando se tiene una liberación producto de una actividad crónica estresante, para la redundancia, como es el estrés que estamos experimentando esta nueva sociedad, producto de la actividad laboral, producto de la contaminación ambiental, de la contaminación sonora y de otros determinantes, hacen que el sistema nervioso central comience a secretar un conjunto de hormonas denominadas catecolaminas. Estas catecolaminas, como es la noradrenalina y la adrenalina, sobre todo la adrenalina, va a unirse al receptor beta 1 ubicado a nivel cardíaco principalmente. Y cuando se va a unir esa adrenalina, que es una hormona, una catecolamina muy importante, cuando se une a su receptor beta 1, lo que va a producir es el incremento de la frecuencia cardíaca. O sea, quiere decir un incremento del cronotropismo positivo. Va a generar un incremento de la fuerza de contracción, quiere decir un inotropismo positivo, y un incremento de la velocidad de conducción del impulso nervioso. Entonces, todos esos 3 aspectos es que se encuentra incrementándose en el corazón, y el corazón comienza a latir más rápido, ¿sí? La frecuencia cardíaca se incrementa, y al incrementarse la frecuencia cardíaca, nosotros sabemos que se incrementa el gasto cardíaco, y sabemos que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Muy bien, pero ya se incrementó el gasto cardíaco.
producto de la interacción corazón-sistema nervioso. Pero eso no es todo, porque estas hormonas son liberadas también a nivel del vaso sanguíneo. Y en el vaso sanguíneo nosotros tenemos el receptor alfa-1, que cuando se une la adrenalina va a generar vasoconstricción. Entonces, al generarse vasoconstricción, se va a incrementar la resistencia vascular periférica. El incremento de la vasoconstricción o activar alfa-1 genera vasoconstricción, que nos va a llevar a un incremento de la resistencia vascular periférica. Aunado al incremento del gasto cardíaco, va a incrementar la presión arterial. Pero eso no es todo. Sabemos que está interconectado también el sistema nervioso central con los riñones, porque esto va a generar que básicamente se genere una mayor secreción de renina, una hormona fundamental para la generación de la angiotensina 1. Y de la angiotensina 1, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Se libera renina, se genera una mayor retención de sodio y se reduce la filtración glomerular. Por lo tanto, hay un flujo renal disminuido como consecuencia de la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, y como ello crear una isquemia y una hipoxia. Eso va a traer consigo una respuesta aferente hacia el sistema nervioso central, el cual va a generar un incremento de estas hormonas, como son las catecolaminas, para que generen un incremento de la vasoconstricción y un incremento del gasto cardíaco. Todo ello nos lleva a un incremento de la presión arterial. El sistema nervioso autonómico simpático colabora con la liberación de sus hormonas, como son la adrenalina y la noradrenalina, y de ello incrementar la presión arterial. Otro sistema muy importante y activado que pasa al segundo plano y es uno de los más importantes es la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y aquí tenemos varios órganos inversos. Vamos primero aquí al hígado. En el hígado nosotros ya tenemos el angiotensinógeno, la liberación del angiotensinógeno, y encontramos la renina secretada por el riñón, ¿sí? Ante el estímulo de la hipoperfusión renal a nivel del aparato yuxtaglomerular, va a traer consigo que se libere renina. Esta hormona es clave. Esta hormona permite el paso hacia la angiotensina 1. La angiotensina 1, mediante la actividad de la enzima convertidora de la angiotensina, la ECA, que se secreta en el pulmón, también a nivel renal, va a permitir la formación de la angiotensina 2. Esta es clave. En la hipertensión arterial, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, como lee la adrenalina. Primero, la angiotensina 2 va a activar la actividad simpática. El activar la actividad simpática quiere decir que va a permitir el aumento de la frecuencia cardíaca y por ende el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Muy bien. Segundo, va a permitir la reabsorción de sodio y cloro y que se excrete el potasio. Por lo tanto, si se retiene sodio y se retiene cloro, se va a retener agua. Y al retenerse estos electrolitos va a permitir que el volumen extracelular se incremente. Y al incrementarse, se incrementa el retorno venoso. Y si se retiene y hay un mayor retorno venoso, se aumentará el gasto cardíaco. Por lo tanto, se aumenta la presión arterial por retención de electrolitos como el sodio y el cloro. Se activa también a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal la secreción de aldosterona, y la aldosterona va a permitir una mayor retención de sodio, y esto va a generar un mayor gasto cardíaco. Asimismo, a nivel de las arteriolas, ¿sí?, va a permitir un incremento de la vasoconstricción, porque aquí en las arteriolas tenemos receptores importantes de nombre AT1, los receptores de angiotensina 1, que al interactuar con la angiotensina 2 van a permitir un incremento de la vasoconstricción. Muy bien, y asimismo se va a permitir una mayor absorción de agua gracias a la secreción de la hormona antidiurética,
y ello nos va a traer consigo una retención de agua y sales, una bulimia aumentada, una perfusión de la glándula glomerular aumentada. Nos trae consigo la actividad del sistema renal que tiene aldosterona sobreactivado, nos va a permitir un incremento de la presión arterial. El aldosterona es importantísimo porque ya aquí nosotros tenemos aspectos claves, como son la corteza suprarrenal, tenemos la formación y la liberación de aldosterona. La aldosterona sabemos que va a permitir una retención, una reabsorción de sodio y cloruro, excreción de potasio y excreción de protones. Esto nos va a permitir un incremento de la volemia, y la volemia nos va a permitir un incremento del retorno venoso, del gasto cardíaco y por ende de la presión arterial. Entonces es importantísimo a nivel de la corteza suprarrenal la liberación y secreción de aldosterona. Este es un sistema muy importantísimo, ¿no? El sistema de calicreínas, cininas, y es importantísimo comentarlo porque aquí tenemos el sistema renina-angiotensina y acá el sistema de calicreínas. Básicamente cuando los yecas, por ejemplo, aquí tenemos la enzima convertida en angiotensina, su función es básicamente pasar la angiotensina 1, ¿sí?, hacia angiotensina 2 y permitir que las bradicininas, que son elementos de vasodilatación, pasen a fragmentos inactivos. Entonces es importantísimo porque esta enzima es clave, la enzima convertida en angiotensina, porque ella nos va a permitir la formación de un potente vasoconstrictor como la angiotensina 2, que estamos observando es el que produce los efectos contráctiles a nivel del vaso sanguíneo por activación de alfa 1, pero también el incremento del gasto cardíaco también se ha dado vía activación de la aldosterona y con eso retención de sodio. Factores dietéticos vamos a conversar, pasando de los factores típicos y tradicionales a los dietéticos, y nosotros sabemos que básicamente el sodio es clave. El sodio ha cambiado mucho a nivel de la nutrición desde los antepasados, se consumía más potasio y menos sodio, ahora es al revés, es más sodio menos potasio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el sodio va a permitir una mayor volemia, y al incrementar la volemia se va a incrementar el gasto cardíaco, ¿sí? Asimismo se aumentan las resistencias periféricas, eso trae consigo una mayor actividad simpática, mayor liberación de sustancias presoras o vasoconstrictoras y menor de sustancias vasodepresoras. Entonces el sodio, básicamente una dieta excesiva en este electrolito va a permitir consigo que se retenga básicamente el volumen sanguíneo, en la volemia, se incremente el líquido extracelular, y del líquido extracelular se incremente la volemia sanguínea, y de la volemia sanguínea el retorno venoso y con ello el gasto cardíaco, lo cual nos trae a un incremento de la presión arterial. Eso es lo que hace el sodio, por eso es importantísimo que las dietas que se adapten tienen que ser con un nivel de sodio por debajo de cloruro de sodio por debajo de los 6 gramos, y dependiendo de alguna patología concomitante menor a los 2 o 1.5. Factores vasculares, uno de los típicos y tradicionales entre los vasculares, la retención periférica es importantísima, la tenemos aquí en la parte superior derecha, las retencias periféricas, vienen todos los que gobiernan la retencia periférica. La retencia periférica está gobernada básicamente por la constricción funcional del vaso sanguíneo y de la hipertrofia estructural. Pero ello de qué viene, por ejemplo, viene de aspectos que están en color verde. Uno de los principales es el estrés. El estrés crónico que sufrimos, hay que hacer mención, el estrés no es malo, el estrés es bueno. Es malo cuando se vuelve patológico, cuando ya se caracteriza por el dolor ya sea en las cervicales, en las lumbares y en las sacras, y cuando altera el ritmo de vida. Entonces ese estrés va a permitir básicamente una sobreactividad simpática y básicamente de la renina-angiotensina, del sistema renina-angiotensina-aldosterona que conversamos anteriormente. Eso va a traer consigo que al liberarse agentes vasoconstrictores,
va a permitir que aumente la resistencia vascular periférica por actividad alfa 1 y AT1, porque en estas dos actividades, tanto simpática como de angiotensina, aldosterona, se va a liberar estas hormonas claves, como es la adrenalina y la angiotensina 2. Y cuando van a ocupar sus receptores en vasos sanguíneos, van a generar vasoconstricción. Puede haber una alteración genética también a nivel de la membrana celular por una despolarización rápida de los canales de sodio. Y la obesidad es clave. El incremento de peso, la obesidad, está generando hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia está generando una hipertrofia estructural del vaso. Está dañando el endotelio. Está reduciendo óxido nítrico y aumentando factores vasoconstrictores y básicamente un conjunto de sustancias químicas que están permitiendo básicamente de adhesión al endotelio, con el objetivo de aumentar la resistencia ocular periférica. Hablamos de los VCAM y los ICAM. Y otros importantes para complementar los factores derivados del endotelio, ya habíamos conversado, el incremento de básicamente de endotelinas, resistinas, de factores como el VCAM, como el ICAM, y una disminución de los factores vasodilatadores como es el óxido nítrico. Entonces estamos hablando de la resistencia periférica en la hipertensión arterial como un mecanismo vascular básicamente. Esto es importante, el tan conocido sífilis arterial, es la rigidez vascular e hipertensión arterial. Tenemos aquí un vaso sanguíneo, básicamente vamos a observar, si nos damos cuenta, aquí tenemos desde la parte externa hacia el interno, tenemos la adventicia, aquí lo tenemos, donde hay un mayor aumento de colágeno y fibroblastos para endurecer el tejido. Seguido tenemos la media, ¿sí? Básicamente acá hay más colágeno, hay los AGEs. Los AGEs vienen a ser los productos de glicosilación avanzada típicos que se liberan en la diabetes mellitus, ¿sí? El incremento de la matriz metaloproteasas y una disminución de la elastina. Por lo tanto, aquí se está liberando básicamente en ese color marrón que es la media, agentes vasoconstrictores y básicamente fibróticos. Posteriormente seguimos y encontramos básicamente a las células, aquí tenemos a la íntima, ¿sí? Tenemos a la íntima, donde se va formando más colágeno, más AGEs, más leucocitos, más ICAM, más metaloproteasas. Este TGF-beta es el factor de crecimiento transformacional beta, que va a alterar y dañar la estructura de la íntima en el vaso. Sí, básicamente factores vasculares y una disminución de la elastina. ¿Qué estamos observando? Un incremento de fibroblastos que va a endurecer el tejido y una disminución de elastina, por lo tanto va a ser más rígido que elástico el vaso sanguíneo, que se caracteriza la arteria por ser elástica. Y en el endotelio hay una disfunción endotelial y se va a incrementar la permeabilidad. Esta permeabilidad es importante porque va a permitir la entrada de, por ejemplo, de los monocitos hacia la íntima, hacia la capa muscular, para que deformen las famosas células, ahí deforman macrófagos y de ellos derivan las células espumosas y más adelante deformen la arteriosclerosis. Es un proceso muy importantísimo, pero eso pasa en la rigidez vascular o el conocido stiffness arterial. Luego tenemos la disfunción endotelial en hipertensión arterial. Por ejemplo, aquí tenemos la disfunción endotelial, aquí tenemos el incremento de la presión arterial. La hipertensión arterial ya pasó de ser una enfermedad del incremento de la diastólica sistólica. No, es una enfermedad oxidante, es una enfermedad básicamente que tiene un patrón de estrés oxidativo, una formación de agentes inflamatorios que van a generar consigo la disfunción del endotelio y activación del músculo liso. ¿Y qué genera este estrés oxidativo producto de la presión arterial incrementada? Que se disminuya el vasodilatador por excelencia, que es el óxido nítrico. Si se disminuye el óxido nítrico, se incrementan las endotelinas y las catecolaminas. ¿Y eso qué genera? Vasoconstricción. Todo partió.
de un incremento en la presión arterial. Segundo, este estado oxidativo va a generar que se incrementen mediadores locales inflamatorios como es el PAI, que es básicamente el inhibidor activador del plasminógeno 1, y se active la agregación plaquetaria, por lo tanto se forme el trombo. Que se active la formación de los BCAM, que son las moléculas de adhesión vascular, y los ICAM, las moléculas de adhesión intracelular. Ello va a llevar consigo a la formación también de citoquinas y a un proceso inflamatorio. Y básicamente el incremento de la angiotensina tisular va a generar inflamación y ruptura de placa. Y aquí es donde se comienzan a formar básicamente los ictus, ¿sí? Los derrames cerebrales, los infartos agudos del miocardio, porque al romperse la placa ateromatosa va a permitir que salgan los elementos trombogénicos. Y por último, factor de crecimiento también se sobreactiva, se sintetiza más citoquina, lo que trae consigo una lesión vascular y a un remodelamiento del vaso sanguíneo. Y es un vaso adhesivo, pega, que ya no tiene la elasticidad adecuada, que tiene la rigidez y tiene básicamente ese estrés dentro de su tejido que lo lleva básicamente a un tejido dañado, alterado funcionalmente. Los mecanismos celulares básicamente es importantísimo el transporte iónico. Aquí es importante porque básicamente tenemos aspectos claves como la salida de potasio va a permitir una hiperpolarización, porque sale el potasio que es positivo, se queda en la célula negativa, y eso va a generar un proceso muy importantísimo como es la entrada de calcio para generar contracción. Entonces esta contracción básicamente del vaso va a permitir que se aumente esa resistencia ocular periférica. Los receptores adrenérgicos en hipertensión arterial, no olvidemos tres muy importantes: el alfa 1, el alfa 2 y los beta, ¿sí? Son importantísimos. El alfa 1, su activación va a permitir la contracción del músculo liso, por lo tanto incremento de la resistencia ocular periférica. El alfa 2 inhibe la liberación de los neurotransmisores, por lo tanto una relajación, ¿sí? Salvo aquí cuando hay una transformación en epicíclico se produce una mayor contracción. Y aquí básicamente los beta, una contracción del músculo liso y relajamiento básicamente del músculo liso, y básicamente la glicogenólisis se activa la glicogenólisis. Entonces en beta 1 hay un incremento en el vaso cardíaco, ¿sí? A nivel del corazón.